Oye, Fernandisco, cuéntame, en los últimos 30 años, ¿qué dirías que ha cambiado más, la música o la radio? Pues yo tengo la sensación que al final no ha cambiado ni la música ni la radio. Se ha ido adaptando la música a los diferentes tiempos que han venido. La música de la gente de ahora es de una manera y la radio, yo estoy trabajando ahora en los 40 Classic, como tú sabes, y es exactamente la misma radio que he hecho toda la vida. De alguna manera, a veces yo cuando estoy en los shows míos de la mañana de los 40 Classic tengo la sensación de que sigo haciendo radio 30 años atrás, aunque la tecnología me ayuda para que eso no sea exactamente así, no ha cambiado tanto. Yo sigo siendo el mismo comunicador que hace 30 años, que sigue contando las mismas cosas y además te comento algo que no suelo decir nunca. Y es que yo sigo ahora presentando la misma música que descubrí hace 30 años. Mm, Es que ahí está la clave de todo esto, ¿no? Que tú digas, he puesto un Bon Jovi, he puesto un Phil Collins, he puesto un Nacha Pop, he puesto un Queen, he claro. puesto un Whitfield o un What is Love de Hathaway y sigue siendo lo mismo que yo descubrí 30 años atrás. Por tanto, no creo que haya cambiado tanto la radio, que sigue siendo indispensable, y la música se ha ido adaptando, como, ¿te acuerdas de aquella frase que decía Bruce Lee, que decía, be water, my friend? Mm, Se agua y adáptate a los conductos que tienes. Esa es la sensación que tengo. La música es, para el público de ahora, mucha de la que hay. Eh, Otros, como los classic, detectamos que nuestra emoción está en los tiempos de antaño, tiempos pretéritos, tiempos clásicos, que yo no llamo nunca antiguos. Juraría que es exactamente lo mismo, pero con mucho más tecnología. mm. Bueno, Fernandisco, te agradezco de todo corazón que estés en hoy en el podcast. De verdad que me hace mucha ilusión, te lo decía ahora. Gracias a ti, Guillermo, No, de verdad. por que hayas estado paciente también, porque sabes que el tiempo al final nos devora, pero no nos devora el tiempo, Guillermo, nos devora hemos quedado, se puede hacer esa Pero, hora y tal. Entonces, al final, yo estoy contento de que tú hayas podido encontrar el momento que yo también lo tenga para bueno, dedicártelo, de ¿no? verdad, un placer. Estoy convencido de que la gente que escucha o que ve este podcast, que es gente muy, muy, muy friki de la radio, como el que lo presenta, pues hoy está disfrutando mucho de escucharte y los que lo estén viendo en YouTube, pues de verte. Bueno, Fernandisco, es que sí, hacerte la presentación, tengo un amigo de la universidad que habla siempre del currículum vitae, ¿no? Perdón, el currículum no, el ridiculum vitae, el ridiculum vitae. Bueno, en tu caso no es nada ridículo porque es toda una vida dedicada a la música y a la radio, en los 40 principales durante buena parte de tu carrera, esos 12 años, si no he contado mal, de gloria en Canal Plus, de gloria porque fueron años de locura en aquellos años 90 en los que Fernandisco era una estrella que no podía salir a la calle, ¿no? Porque pues para toda nuestra generación, los que crecimos en los 90, pues era una absoluta referencia, ¿no? Y hace bueno, 2 años no menos, el 2 de diciembre, ¿no? del 24 fue cuando volviste a los 40 principales, 20 años después, has estado en Radio 4G, has estado haciendo, bueno, un montón de cosas. Pero te quiero preguntar por esta vuelta a los 40 Classic, ¿no? He visto por ahí el vídeo del día del regreso con mucha gente ahí en el estudio, ¿no? ¿Cómo fue? Esto no sé si a estas alturas te sigues poniendo nervioso o te pones nervioso, ¿no? Pero yo me imagino en tu cuerpo, en tu corazón ese día y digo, "Joder, yo por mucho que fuera Fernandisco ese día tendría cierto gusanillo en el estómago, ¿no?" Mucha emoción, Guillermo, mucha emoción, porque la vuelta mía a los 40 principales, a los 40 Classic, fue muy meditada por mis jefes Mm, y lo hicieron tan bien, tanto Vicente Argudo como Tony Sánchez, cuando me llaman para volver, me dijeron una frase que no olvidaré nunca en mi vida. ¿Quieres volver a casa? Esa fue la frase. Y por supuesto yo tardé como un microsegundo en decir sí. El monosílabo era evidente. Y luego la forma de llegar a la casa de nuevo, como tú bien decías, la fecha que has dado es rigurosamente exacta, con el coche fantástico, con la promoción que hizo la casa y con el respeto y admiración de todos mis compañeros. Eso es inolvidable. La radio es la cosa, como tú bien sabes, más bonita del mundo. Eso es seguro. Pero si encima la radio lo hacen buenas personas, el mm. binomio es perfecto. La buena persona, el buen periodista, el buen comunicador y la buena radio, ¿no? Fue tan bonito que yo no me olvido ni un solo día de los que trabajo. Incluso te voy a decir una cosa que no suelo decir nunca en ningún podcast ni cuando estoy haciendo radio, evidentemente, ¿no? Para mí cada día es algo muy especial, porque la persona que te está escuchando, que son miles de personas en este caso,
están en los trabajos, están en los autobuses, están en la tienda, en la fábrica, en la oficina, vuelven a ti porque tú eres parte de la emoción que ellos han ido describiendo durante su vida, ¿no? Y es un milagro diario. Es decir, la radio no es una cosa de cada 5 días tienes que hacer un buen show, no. Tienes que hacerlo todos los días porque la gente se merece lo mejor, ¿no? A mí me hicieron muy feliz volver a mi casa después de 20 años y lo protagonicé, Guillermo, de una forma muy especial que te voy a contar ahora, de la forma más normal del mundo. Era volver, ganas de trabajar, ganas de divertirme, ganas de no decepcionar a nadie que me llamó para la vuelta a casa. Y yo creo que ese es el Fernandisco que mucha gente no conoce. Es un tipo absolutamente normal. A mí no hay... siempre he dicho lo mismo y te lo vuelvo a repetir ahora. La gente que trabajamos en la radio y en la televisión tenemos un gran enemigo. Y esto, como no lo he dicho, te lo voy a razonar. El enemigo que tenemos es la euforia. La euforia es un enemigo que hace camuflar las cosas con un golpe de adrenalina que a veces no se puede gestionar. Si tú la euforia la tienes como sencillamente un chispazo y de ahí no pasa, es fantástico, lo puedes disfrutar en el momento que pasa, pero luego está, vamos a currarnos esto, ¿no? Entonces, cuando tienes que currar es cuando se acaba la euforia, cuando te das cuenta de que muy bonito, pero hoy tienes que hacer el mejor programa de radio del mundo porque la gente te está esperando en su coche, en su casa, en su curro. Ese es el secreto, ¿no? Si no tienes euforia, disfrutas las cosas con el golpe de adrenalina justo que tienes que tener, pero creo que es importantísimo decirle a todo el mundo que en el momento que tú te crees que eres algo, ese algo ya te abandona. Cuando tú no crees nada es cuando ese algo quiere coquetear contigo, ¿no? Oye, ya que el vídeo no se ha cargado, parece a la estrella de la radio, ¿lo harán los consultores? Bueno, yo creo que al final nos tenemos que acostumbrar en este mundo que los consultores también son elementos ya de esta El paisaje. nueva radio, que no es que en el paisaje que dices tú, Guillermo, es que ya estamos todos, ¿no? Ahora ya están los consultores, están los técnicos, están los radiofonistas, están los guionistas, trabajamos todos. Yo tengo la sensación de que si todo es para bien, eh, al final se puede conseguir que el conjunto sea muy bueno. Es decir, cómo yo como profesional me puedo cargar la carrera de alguien que trabaja en lo mío de otra manera, ¿no? Yo me llevo bien con los consultores y entiendo que cuando me dicen algo que me puede servir para mejorar y para que mejore los 40 Classic, yo obedezco porque creo que ellos también saben un poco de qué va esto. Otra cosa es que podemos hablar de la discusión de que cuál es la mejor música, qué temas hay que poner y tal. Yo siempre digo lo mismo, cuando estoy hablando con los consultores y hablamos y me dicen, te estaba escuchando esta mañana y te he visto que te he escuchado que decías esto, al final de lo que te das cuenta es que si tú trabajas con buena música, si tú pones I Want to Break Free de Queen, o pones Living on a Prayer de Bon Jovi, o pones el What is Love de Hathaway, o pones Pretty Woman de Roy Orbison, al público al que te estás dirigiendo no le estás fallando porque esa es la música que quiere escuchar. Es público que tiene una edad y no lo puedes engañar porque tiene un discurso y una banda sonora muy propia, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es coger esos números uno. Yo siempre digo, en los 40 Classic digo una frase por la mañana, que estoy rodeado de números uno. Tan mal lo voy a hacer que no voy a comunicar contigo y al final la gente me acaba dando un abrazo, ¿no? Incluso te diré que la radio tiene una cosa que no tenía en los últimos tiempos, que la radio se ha vuelto muy democrática. Yo cuando llego por la mañana, dejo el coche en el parking y voy a la radio andando, hay gente que interactúa conmigo en la calle y me dice, Fernandisco, que tiemblen los meniscos, o Fernandisco, tío, qué guapada, te estoy escuchando, te escucho todas las mañanas y has dicho no sé qué, no sé cuánto, ponme Queen, ¿no? Y te dicen cosas, ¿no? Eso es que la radio es muy democrática y que el que quiere contactar contigo te lo va a decir por la calle y te va a decir, oye, soy seguidor tuyo, empecé contigo y sigo contigo.
es muy bonito, ¿no? Porque la gente te pueda parar por la calle y que tú le contestes al que te para, ¿no? Claro, Porque otra cosa es que tú no le contestes, ¿no? Si mm. eres un mal educado, seguramente no le vas a contestar, ¿no? Pero yo intento interactuar con todo el mundo. Pero yo te escucho a ti por las mañanas y te escucho contarme historias, te escucho explicarme pues las interioridades de una grabación, el problema que tuvo John Bon Jovi antes de grabar no sé qué, la bronca que tuvieron no sé quién con no sé cuántos, desde lo más anecdótico a lo más que puede ser importante, ¿no? Y claro, a mí eso es lo que me gusta, porque yo para escuchar a Bon Jovi no hace falta poner los 40 Classic, ¿no? Cojo el móvil o busco aquí en mi discoteca y busco el disco de Bon Jovi. Yo que estoy además en una cruzada por recuperar los formatos físicos, ¿no? Llámame un poco así antiguayo, ¿no? Pero me gusta tener la música en casa. Bueno, pero cuando yo pongo otras emisoras, no me vas a decir ninguna, por, en fin, 45 minutos de éxito sin publicidad. Te escucho 7 canciones seguidas sin demasiada... Además, estoy ya de Moonlight Shadow y de Coti y de hasta el moño y digo, pero bueno, sí, vale, yo acepto que me pongas otra vez, esto se lo pregunté a Pablo Galliner de Cadena 100, ¿no? Digo, como volváis a poner antes que salga el sol, o sea, me tiro por la ventana. Y decía, bueno, es que es lo que la gente quiere escuchar en nuestra emisora. Y antes de un argumento que no puedes decir más que te callas, ¿no? Pero me refiero, y ya termino este rollo, ¿no? Que yo no sé cuántos oyentes de radio musical hay como yo, de los que queremos a alguien que nos cuente una historia, y cuántos son los que se montan al coche, le dan al play y no quieren aburrimientos ni quieren que le den la lata, no sé. Yo creo, Guillermo, que tú estás hablando de algo que para mí es muy importante. Te voy a contestar con algo que no sé si alguna vez te han contestado cuando has hecho una entrevista de este tipo. Eh, para explicarte lo que tengo en la cabeza ahora mismo, te tengo que decir la frase. Cuando tú me estás escuchando por la mañana, sabes que el algoritmo soy yo. Claro. Esa es la diferencia. Yo marco la pauta. En Spotify te pones la música y podrías escuchar la misma música que te pongo yo. Tú estás deseando que de vez en cuando se me vaya la olla, diga alguna burrada Mm. y el que está escuchando está diciendo, anda, lo que acaba de decir este. Es un ser humano. Claro, la gente, no, y la gente está esperando que yo suelte alguna barbaridad como suelo soltar por la mañana para que la gente se ría, porque yo no soy un humorista, pero es que de vez en cuando estoy en directo y como estoy en directo puedo hacer cosas que la gente ni se imagina. Por ejemplo, yo que sé, se me ocurre y tal. Esta mañana viniendo para aquí a la radio me he encontrado un tío que iba con calcetines y con chanclas. Digo, siempre tan hortera ahí con chanclas, con zapatillas y con calcetines y decirme que eso es la moda. Por decir algo, ¿no? Que Sí. yo lo que quiero es que además la gente con el algoritmo que soy yo se ría, se lo pase bien, porque la música que le voy a poner yo sé que es buena y es la música que quiere escuchar explicada por un storyteller. Yo soy un contador de historias. Yo narro procesos que van desde que acaba Morning Box con Javier Penedo y todo su equipo hasta que llega Bruno Sokolovic desde Barcelona a hacer el programa desde Varna. Yo tengo que contarles una historia hilada desde las 11 a las 2 y te voy a contar un secreto. Yo que soy de la escuela ABC americana con el American Top 40 que estuve dirigiendo muchos años, yo tengo una auténtica obsesión cuando trabajo en los 40 clases todas las mañanas, que es cuadrar la música. Mm, Cuando empieza a cantar el cantante, yo ya he acabado de contar una mini historia. mm, Si dura 20 segundos, como si dura 15, como si dura 35. ya. Por ejemplo, yo siempre cuento otros ejemplos, pero a ti te voy a contar uno diferente, ¿no? Cuando yo pongo, por ejemplo, In the Air Tonight de Phil Collins, yo sé que tengo 50 segundos para hacer la cuadratura mientras va entrando la canción y tal, y en ese tiempo yo tengo que contar todo lo que quiero contar. Pero cuando él empieza a cantar, yo tengo que haber acabado de contar todo lo que tenía en mi mente. Ese es un comunicador, un tío que tiene un tiempo limitado para hablar y ese tiempo lo gestiona sabiendo que es el algoritmo de conexión de la radio con el público que escucha. Si Mm. logras eso, la gente se siente a gusto. Quizás sea ese el secreto, hacer que la gente sea protagonista y que se sienta bien, ¿no? Bueno, y que sabes que cuando llega el punteo de guitarra de Mark Knopfler al final de Sultans of Swing no puedes hablar encima de esa guitarra. Claro. Hay cosas que son, ¿no? Pero que esto no siempre se entiende. Hay una Es cosa... igual que si, es igual, Guillermo, que si tú pones el Hotel California de los Eagles y cuentas la historia con una sintonía antes de que empiece la canción, o cuadrando antes de que empiece a cantar Don Henley la canción, tienes que tener en cuenta que tú el Hotel California no lo puedes
cortar a los 3 minutos. Pues si la gente quiere escuchar el solo de guitarra maravilloso que tiene esa canción, si tú mutilas esa canción o le quitas a un tema que tiene que tener su solo de guitarra, le quitas la gracia, ¿qué estás haciendo? Estás mutilando canciones, ¿no? Entonces, como decía Carlos Goñi, ¿no? En la famosa canción, odio al disjockey asesino que siempre me jode la canción, ¿no? Un poco De hecho, durante mucho tiempo, hace años, yo hago una coña a veces cuando presento el festival de los The 90s, no siempre hago la misma coña, pero le digo a la gente, yo soy el locutor de la caja de zapatos, ¿no? Y claro, la gente empieza a descojonarse de reír y mucha gente me pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué dices eso? Digo, porque muchas cintas de cassette con mis presentaciones mutilando la música están en tu caja de zapatos debajo de una cama. Y esto es realmente así como te lo estoy contando. Esto no lo suelo contar en las entrevistas, pero te lo estoy contando a ti, porque tú tienes que tener en cuenta que ese sentido del humor y la autorreflexión sobre las cosas que has hecho es muy sano para todo el mundo que te está escuchando. Tú tienes que tener sentido del humor sobre ti mismo, si no estás perdido completamente, ¿no? Siempre que hablo con gente que hace periodismo musical, llamémosle a las cosas por su nombre, les hago esta pregunta. O sea, yo descubrí a Héroes del Silencio escuchando a Joaquín Luqui en los 40 principales. O sea, es que es mi grupo favorito, los adoro, los he seguido toda mi vida. Entonces yo recuerdo el año 93, yo tenía 12 años y escuché La herida, que es una canción maravillosa del Espíritu del Vino. Y yo lo escuché a Joaquín Luqui hablando de esa canción y hablándome de Los del Silencio. Yo me quedé volado con aquella canción. Recuerdo luego millones de experiencias, ¿no? Cuando sacaron Avalancha, pues les entrevistó este. ¿Por qué hoy eso sería imposible en los 40 principales? O en Cadena 100, o en Europa FM, o en la radiofórmula, digamos, para gente joven que uno quiera. Bueno, es difícil porque quizás la música ya está, los canales de la música están todos inventados y descubrir un grupo es quizás más difícil porque se ha democratizado todo, ¿no? Eh, Quizás a lo mejor lo que yo hago cuando presento, por ejemplo, Entre dos tierras, antes de que suene la canción o cuando está sonando la guitarra de Phil Manzanera de Roxy Music que hace la producción del disco, yo siempre suelo contar anécdotas, ¿no? Cuando ellos comenzaron, cuando vinieron a Madrid a ver a Joaquín Luqui y a Fernandisco, cuando hablamos y vimos las posibilidades que tenía el grupo y los grandes musicales juntos que hicimos. Te voy a contar una anécdota que esta la he contado muy pocas veces de Joaquín y mío. Joaquín y yo nos fuimos a comer un día, te voy a decir incluso el hotel donde era, el Hotel Catalonia de la Gran Vía de Madrid. Estábamos comiendo Joaquín y yo un menú al mediodía y dio la casualidad que en la mesa de al lado se sentó la compañía discográfica de Héroes del Silencio con Enrique Bunbury con ellos. Y estaban comiendo, los saludamos desde lejos y Bunbury se levantó de la mesa, se vino a la nuestra, le dio un abrazo a Joaquín, otro abrazo a mí y nos dijo a los dos, gracias chicos por el trabajo que habéis hecho con los héroes. Yo me siento muy feliz de cómo nos habéis tratado y lo que habéis hecho con nosotros. Nos dio el abrazo, se fue a su mesa, siguió comiendo, como si no hubiera ocurrido nada, pero había ocurrido un bombazo. Eran los héroes del silencio y te están agradeciendo lo que has hecho por ellos y que no has tenido absolutamente ningún ahorro de energías para pinchar su música. Y si tú, por ejemplo, que hablabas de una canción de los héroes, tú te escuchas Senderos de Traición, y creo que es un disco tan espectacular, tan evolutivo de la música de estos chicos, que era completamente, era un rock sinfónico en los principios, que luego se convierte en un rock despiadado en algunos momentos con guitarras que te hacen sangre en el alma. Esto solamente lo puede hacer un grupo que ha hecho algo para mí indispensable. Si quieres triunfar, te tienes que dejar la vida. Hay gente que piensa que sentado en un sofá con un teléfono al lado lo van a llamar para decirle, oye, vente a trabajar conmigo, qué bueno eres. Imposible, eso no existe. Existe el tío que se deja la vida para conseguir el efecto deseado y picando piedra todos los días, que es lo que hicieron los héroes. Héroes del Silencio son ese grupo, Guillermo, del que tú hablas, que cuando lo escuchas, ¡guau!, se te abre el corazón. Pelos de punta. Claro. ¿Pero por qué? Cuando empezaron, a lo mejor estabas descubriéndolos y no te pasaba lo que ahora te pasa, que es que los recuerdos te pueden.
Sí, Las sí. emociones que has vivido ahora son parte de tu vida, ¿no? Eso dijo Bunbury el otro día, precisamente en una entrevista, hablaba del nuevo disco, Cuentas Pendientes, y decía: "Claro, la gente echa mucho de menos la música antigua y dice, ya no se hace música de antes, pero lo que la gente echa de menos no es la música de antes, es su juventud, o sea, es lo que ellos vivieron escuchando esas canciones, ¿no? La novia que se echaron escuchando eh, Sirena Varada, ¿no? En su opinión, ¿no? Que dice, yo hago mejores discos ahora de los que hacía antes". No sé si te he perdido, Fernandisco, ¿estás por ahí? Se ha quedado parada la imagen. Ah, sí, ahora sí, ya está, ya está. Ahora sí, ¿no? Ya está. Sí, Vale. sí, solucionado. Ya, Bueno, ya está, solucionado. que Dime, no, dime. que no sé si estás de acuerdo con esto que decía Bunbury hace poco, ¿no? De que lo que la gente echa de menos es lo que vivió siendo joven escuchando esas canciones y no tanto la música en sí, ¿no? Sino el propio recuerdo, que es verdad que al final todo va ligado, pues que si hay algo que Claro. nos conecta con nuestra adolescencia, con nuestra juventud, con buenos momentos, son las canciones, ¿no? Yo escucho y al final de Bunbury es el tango que bailé en mi boda, como no me voy a acordar de eso. Claro, quizás el componente de los recuerdos también ayuda mucho a Claro. lo que estamos hablando, ¿no? Tú escuchas, yo por ejemplo, cuando pincho música de los héroes del silencio, yo sé que voy a poner una canción y que le voy a provocar al que está conduciendo un coche, al que está Mm. repartiendo paquetes o está en una tienda vendiendo zapatos, le voy a provocar que levante la cabeza y diga, ostras, aquí yo tenía tantos años, estaba estudiando, tenía una novia o me dejó mi novia o conseguí con mi esfuerzo el curro y el fin de semana curraba en otra cosa para sacarme Mm. esas perrillas que me... la música que yo pongo en los 40 Classics es música que acciona directamente el recuerdo de la gente. Sí. Y gracias a Dios, para mí es buenísimo que sea así, ¿no? Yo si tengo un recuerdo y yo le puedo dar una vuelta a ese recuerdo 360 grados, Mm. es mi misión hacer que tú sonrías y digas, hostia, lo que acaba de decir este pollo ahora mismo, acaba de soltar una prenda que ha dicho, cuando tuve a Springsteen delante no sabía si dar un abrazo o tirarme por la ventana, ¿no? Mm. Es decir, ese tipo de cosas la gente quiere que seas un storyteller, un contador de historias, que hace que los recuerdos y la música se unan. Mm. Yo veo un problema y lo veo en mis sobrinos que son adolescentes, mi hija todavía es pequeña y ahora está con las guerreras K-pop, pero los adolescentes de mis sobrinos de 18 20 años, difícilmente les ves escuchando algo que tenga instrumentos, o sea, escuchan otro tipo de música bueno, les llegan otras cosas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Porque para que una banda tocando dos guitarras, un bajo, una batería y un cantante, una voz, ya no sea el mainstream. O sea, esto hay que matizarlo, ¿eh? Porque Taylor Swift hace este tipo de canciones. Pero, por supuesto, pero me refiero, uno ve las canciones más escuchadas en Spotify, en YouTube Music, y son todas iguales y parecidas y del mismo tipo de música, ¿no? ¿Qué ha cambiado? ¿Es una cuestión generacional, cultural? ¿Cómo lo ves? Generacional totalmente y cultural también. Yo siempre intento, Guillermo, hacer una definición que perfecta nunca puede ser, lógicamente, porque parte de mi mente y mis neuronas dan para lo que dan, ¿no? Yo siempre digo que estamos en un momento también donde estamos situados todos los seres humanos en la mitad de ninguna parte. Los americanos lo llaman in the middle of nowhere, ¿no? La mitad de ningún sitio, ¿no? Y cuando estás en la mitad de ningún sitio es muy difícil explicarle a la gente por qué la música de ahora no se parece nada a la de antes. Ahora también quizás la música de ahora sea muy democrática, se hace en casa con las cajas de ritmos y Mm. con los Pro Tools y con todo lo demás. Y antes, pues nuestra generación era de instrumentos y escuchabas a un tío tocar la guitarra. Ahora, yo soy muy sincero en lo que te voy a decir ahora. Ostras, donde se ponga un Sultans of Swing de Dire Straits, o donde se ponga una canción de Eric Clapton, una versión del Cocaine de Eric Clapton, o donde se ponga Gary Moore tocando una canción, I Still Got the Blues for You, ostras, yo creo que eso es imparable a nivel emocional, primero, y segundo, que son artesanos haciendo música. No es lo mismo que toques un violín de feria que toques un Stradivarius. Entonces, tú y yo, y mucha gente somos de la generación del Stradivarius. Mm. Venimos de otro tiempo. Todo ha cambiado muchísimo y el mainstream ahora es otra cosa. Mucha gente dirá, es que dicho así parece que seamos todos muy antiguos. No, no, no somos antiguos, somos clásicos. Es diferente. Tenemos
otra formación Sí. y hay cosas que nos intentan colar que es imposible que nos cuelen porque yo no me lo voy a tragar. A mí me dices un disco de B.B. King y yo digo, ostras, escúchate el Rattle and Hum de U2. Claro. Es que estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Voy a coger un disco mientras hablas. La gente que estoy viendo que no se asuste. Tú sigue. Sí, te estoy viendo que estás rodeado ahí, tienes CDs por un tubo y tienes vinilos y además lo debes cuidar todo con un cariñazo que no veas, ¿eh? Este es el sitio donde tú te metes cuando llegas de currar o cómo es eso, te metes ahí, es tu despacho, ¿no? Pero, Es tu despacho. Como pero decían los antiguos, tú tienes como buen escribiente, tienes tu propio despacho, ¿no? Donde ahí estás feliz y estás... vamos a Claro, ver. Si tú, estos son si- palabras mayores, estos a son ver, palabras mayores. yo estoy enseñando el disco de Miles Davis, King of Blue, que es pues cuando tengo un mal día me lo pongo. O sea, es la. Obra maestra Claro. donde los haya. Entonces dices, es un clásico. No sé cuántos años tendrá este disco. Puede Pues ser que tenga 50 años, 50 años. 55. Claro, o sea, este disco tú lo escuchas ahora y sigue siendo actual. Como hablábamos de este debate, ¿no? De, "Ya, es que sois unos antiguos, ¿no? Es que este disco sigue siendo actual. Lo que ya no es actual es el Despacito de Luis Fonsi. Pero esto sí. Y con todos mis respetos, que canta estupendamente Luis Fonsi. O sea, he puesto ese ejemplo porque es el que se me ha venido a la cabeza. Pero lo actual es lo que sobrevive, no lo que caduca a los 3 meses, ¿no? Esta es mi forma de verlo, ¿eh? No sé. Mira, acabas de... ¿sabes cómo se conoce a la gente? A la gente se la conoce por el buen gusto que tiene, ¿no? En ese caso tú me has enseñado un disco de Miles Davis, que para mí es una referencia, pero cualquiera, tú coges discos de Duke Ellington, de Louis Armstrong, de Mahalia Jackson, discos de blues, y los escuchas y dices, ¿de dónde coño ha salido esto? Mm. Esto sale de un alma atormentada en el infierno, de una noche maravillosa de un club de jazz de Nueva York. La música cuenta historias. Esos discos cuentan historias. Cuando Miles Davis llega a la música, la forma que tenía de tocar la trompeta y el jazz era completamente diferente como lo hacían los demás. Era tan moderno que hubo una corriente que decía, ¿y este tío de qué va? ¿Este hombre qué pretende? ¿Por qué? Porque cuando eres diferente, eres diferente. Y yo tengo la sensación de que tanto antes como ahora sigue ocurriendo lo mismo. Hay una corriente, Guillermo, no sé si estás de acuerdo conmigo, de que no a todo el mundo le gusta que destaques. Mm, Esta es una cosa que yo nunca he entendido. Es decir, ¿verdad? yo admiro a gente de la que puedo aprender muchísimo y de hecho yo estoy siempre abierto para aprender muchísimas cosas. De hecho, lo he hecho siempre y lo sigo haciendo. Pero ese enquistamiento ¿cómo lo llamaría yo? Ese estancamiento de las personas que hacen cosas en la mediocridad no les va nada bien. Es decir, No. tú tienes que reconocer cuando hay talento, porque si reconoces que hay talento, ese talento te va a venir a buscar a ti y las neuronas que tengas en la cabeza te las va a accionar y te las va a hacer bailar. No puedes estar criticando todo de todo el mundo. Es decir, tú coges un disco de Miles Davis y tú se lo pones a un chaval pues, que no entienda nada de música y dirá, ¿esto qué es lo que es? Ah, Pues es música clásica. una obra de arte, una obra de arte. Y tú escuchas un disco, como tú bien has dicho, de música clásica de Brahms, Beethoven o de los componentes, de los compositores rusos de la época, y son para cagarse. Carmina Burana, de Karl Orff, Los tengo también es por aquí. una, Ahora te es una busco. locura. Es que es una puñetera locura. Tú oyes eso y dices, ¿de dónde el tío fue capaz de sacar esos coros tan maravillosos? La, Que luego la pasión, que la todas pasión, la pasión según San Mateo de Bach, que esto es para volverse loco. O sea, que Sí, 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 vamos, por vamos, vamos. favor. O sea, estoy aquí con mi colección. Además, he visto, me ha parecido ver que lo tienes de la colección Decca, ¿no? Sí, sí, ¿Puede ser? efectivamente. De Sí. Decca, que eran unos miméticos Sí, en todo, que además Decca ha hecho muchas cosas en el mundo de la música clásica. sí, Pero sí. fíjate en este podcast tuyo, Guillermo, lo que estamos hablando. Estamos hablando del más allá. Hemos llegado a la esencia de todo esto. Demasiado Bach. Hay una cosa, Guillermo, que te tengo que decir, que eso sí que me gustaría que figurara en tu podcast. Yo hay una cosa que no me gusta nada y vas a notar en el tono que lo digo. A mí no me gusta la mediocridad. No me Mm, gusta absolutamente nada. La mediocridad no es un elemento que forme parte de mi vida cuando trabajo. Yo siempre, cuando empecé
a llevarle a Constantino Romero en Radio Barcelona los cafés, me dijo Constantino, sé tú mismo, chaval. Tú tienes que elaborar tu propio estilo, no te parezcas a nadie. Tú saca de mí esto, saca del otro otra cosa, pero sé tú mismo. ¿Y sabes lo que hice? A rajatabla. Ya, A rajatabla. Lo cogí y dije, oye, voy a ser mm. yo. Y por lo menos he conseguido tener una personalidad que he tenido la suerte, pues gracias a Dios, de que me ha funcionado y que la gente lo reconoce, y ese para mí es el mejor premio que me pueden dar. Yo fui diferente y creo que la mediocridad es un mal elemento para una combinación. La última, Fernandisco, que ya estamos ya en la media hora. De la gente que hace radio hoy, ¿quién te gusta? ¿Quiénes creen, incluso chavales jóvenes que escuchas y dices, este tío tiene futuro? O sea, yo te voy a hacer vídeos de vez en cuando con un chaval que le sigo yo en Instagram, que se me olvida el nombre ahora, perdóname. Óscar García. Oscar García. Oski Este, García. este tío es muy interesante porque es muy también de la antigua usanza y le gusta Y mucho. tiene 25 años. Sí, chaval, y Sí, que... es un tío que se va a Manchester a ver Oasis Sí, y sí, dices, ostras, es sí, sí. verdad que sus padres le han enseñado Mm. muy buena música y buenas costumbres para escuchar y eso da gusto. Si tuviera que decir alguien, yo creo que a mitad de camino entre la old school y la modernidad, eh, hay muchos tipos que vale la pena escuchar en la radio, como Tony Aguilar, como Dani Moreno, el gallo. Son gente que tiene el concepto del show metido en el cuerpo, que son capaces de conducirse por una autopista con propia personalidad y destacando. Hablamos de radio comercial. Y luego hay mucha gente que haciendo podcast y desarrollo de programas, no en directo, sino para que la gente los pueda escuchar, que también lo hace muy bien. Pero yo soy muy fan de esa radio que para mí me ha marcado la vida, que es la radio del American Top 40, la que inventó Casey Kasem en Estados Unidos y que luego la continuó, con el que tuve el gusto de trabajar y poder conocerlo y dar un abrazo a Shadow Stevens, que para mí es una de las referencias claves en la manera de presentar música y demás. Toda esa gente que sigue haciendo radio y sigue haciendo cosas, son gente que para mí son una auténtica referencia. Esos dos ejemplos que te he puesto, porque además son amigos míos, tanto Tony como Dani Moreno, eh, más que escucharlos porque son buenos, son muy buenos, pero lo otro es que tienen pasión por lo que hacen como yo. Y yo tengo la sensación de que tú no tienes ese micrófono en casa por casualidad, sino que tu pasión ha hecho que tengas un micrófono bueno porque quieres hacer podcasts y historias con el mejor micro que te puedas comprar. Y eso Mm. vale pasta. Y los que somos frikis, maniáticos de todo esto, somos así, no lo podemos evitar. Nos gusta esto No, y y nos pueden llamar lo que quieran llamarnos, pero esto es lo que nos llena, nos, nos esto es lo moriremos que así. Efectivamente. Yo en clase a los alumnos en radio siempre les decía, mira, la radio no defrauda nunca. Solo tienes que dejar que se encienda el fuego dentro. Hay que hacer clic. Una vez que haces clic, te metes, es para toda la vida. O sea, esto no va de, nada, luego me aburro. Te puedes aburrir, no sé, de otra cosa, pero de la radio no. Si la Tú, Biblia... Guillermo, una cosita que te quería preguntar, Guillermo, cuando tú te enganchaste al veneno de la radio, que es un veneno, ¿qué te picó? ¿Una araña? ¿Te mordió una serpiente? ¿Qué fue? A mí me mordió una serpiente en la boca del estómago y dije, este hierro me va a acompañar durante toda la Sí. vida. Y gracias a Dios, ese hierro siempre está conmigo, ¿no? Pues no sé qué animal sería, una cobra, un... Es verdad, yo es que no recuerdo en mi vida haber querido hacer otra cosa. Luego, años después, cuando he estado en COPE muchos años haciendo informativos, y yo recordaba muchas veces a aquel niño y decía, joder, es bonito, ¿no? El decir, cuando tienes un... Es verdad que cuando tienes una vocación tan clara y sin ningún tipo de matiz, también es una suerte, porque no tienes que decidir. Yo nunca he decidido qué quería hacer, porque toda la vida quise hacer periodismo y radio, ¿no? Y la hago y de todas las maneras posibles. Pero también tiene un punto de condena en el sentido de que, joder, te dices, es que yo solo quiero esto, es que, no, es que es lo que quiero hacer, ¿no? Bueno, es un camino y yo lo disfruto y lo he disfrutado mucho, ¿no? No sé qué animal sería. Me acostaba con José María García en los años 80 y pico. Vaya O bestia sea, de la comunicación. Menuda bestia, José María sí, García. total, Yo total. no sé, yo no sé cómo no tiene un pedestal ese señor. Es una maravilla, una Era una maravilla. bestia. Estaba como una Él- cabra y luego escuchaba sí, todo, escuchaba pero ¿por qué lo escuchábamos? Porque estaba como un eh, cencerro y decíamos, ¿qué personalidad claro, tiene el tío que es capaz de me dejar, dejar, encantaba.
Me encantaba Sardá, me encantaba Pumares, me Qué encantaba buenos. Joaquín Luqui, es que me volvía loco Joaquín Luqui, o sea, me sentía acariciado escuchando a Joaquín Luqui, era una cosa Sí, impresionante. era terciopelo, era terciopelo. Y luego yo siempre digo lo mismo, cuando yo tuve suerte de estar en muchas grabaciones de Ángel Álvarez, cuando hacía el famoso vuelo 605, te habla Ujú. Ángel Álvarez. Aquello era terciopelo, decías. El tío habla con Sí, una alfombra sí, sí. puesta y tú vas como si llevaras una bicicleta rodando por el conducto que él te ha puesto. O sea, son gente que estamos hablando de palabras mayores. Mm. Tú escuchabas hacer trotadiscos a Constantino Romero en Radio Barcelona y Constantino, que ha sido uno de los mejores DJs que he escuchado en mi vida, aparte de toda la eminencia que era, porque era Aparte, mucho más. aparte de Aparte, Darth Vader, ¿no? sí, aparte de Darth Vader o Clint Eastwood, ¿no? Sí, Te quiero bueno, decir que cuando Terminator. veías cuando presentaba música, alucinabas, decías que este tío está presentando Pink Floyd o está poniendo el Money de Pink Floyd y dices, solo lo puede presentar así él. Esta es Claro. la diferencia, ¿no? A toda esa gente que admiramos, Guillermo, no dejemos de admirarla, No, porque no. está en el cielo y está esperando Mm. para seguir viviendo, está esperando que nosotros los nombremos. Si los olvidamos, dejan de existir. Cada vez que tú dices el nombre de uno de los grandes que hemos dicho ahora, ellos siguen viviendo entre nosotros. Mm. Y yo digo muchas mañanas, desde el estudio Joaquín Luqui está conmigo. Yo estoy convencido que Luqui está sentado a mi lado. Yo lo tengo clarísimo. Yo creo en ese tipo de espiritualidad y estoy convencido de que Joaquín está donde tiene que estar. Él era la radio. Mm. Es que Joaquín no era radio, no. Era la radio. Y esto es la diferencia que se marca, ¿no? Cada vez que nombremos a alguien que no está, esa persona viene con nosotros a estar sentado al lado de la mesa de mezclas donde estamos lanzando un show más, ¿no? Bueno, me siento como un niño en el Toys R Us, Fernandisco, en este momento, pero vamos a dejarlo aquí porque, No diga que no sé que se lo vayan a cargar el Toys R Us. ¿Ya existe el ¿verdad? Toys R Us o ya no? Estoy en una Sí, crisis existe. tremenda. Creo que estaban en quiebra, Ah, ¿no? Que iban a va. cerrar. Ya Pero, no sé pues, si. que no cierren esos Sí, sitios, sí, por sí. favor. Yo siempre digo que forman parte de nuestra vida. No, Que no, yo no, siempre no. digo, cuando aparecen los anuncios antiguos de televisión, por ejemplo, hay uno, y con esto acabo si quieres, Guillermo, hay uno que a mí me tiene rebanado el cerebro, que es ¿te acuerdas? El, perdón, El perdón. famoso, Ah, sí, sí, aquel sí, tío, sí. De toda la vida. el Renault que pasa Sí, y que lleva la música de James Brown y solamente escucha el eco y está barriendo. Dices, ¿qué cojones es eso? Es que estamos hablando de que nosotros somos, Guillermo, víctimas de eso. Mm. Eso tenía contenidos, eso tenía un alma que flipabas con ello. Ese anuncio no lo olvidaré nunca. Digo, ¿sois conscientes de que existió un anuncio en la televisión de un coche que tenía vida propia, que tenía música y que había un tío que escuchaba una melodía y que no sabía lo que... eso es lo que hace diferente la música. Mira, y con esto acabo, 2 puntos. Si el ser humano entendiera que la herramienta es la clave para que los mundos se entiendan, los políticos de todo el mundo utilizarían canciones para comunicarse entre ellos. Y se acabaría mucha historia. ¿Por qué? Porque una misma canción a gente de diferentes partidos políticos les gusta. Han vivido lo mismo, han escuchado la misma música, sienten lo mismo cuando un perfume aparece. Por tanto, las músicas, los perfumes, las historias, eso es lo que hace que la gente tenga una herramienta para comunicarse. Entiendo que Mm. esa sería la manera de que el mundo se pudiera entender. Iba a decir un poco mejor, no, que se entendiera algo, ¿no? Algo, Porque algo, algo. ahora estamos muy, muy jodidos, ¿no? Sí, que se despolarizara un poco, ¿no? Que es la palabra desgraciadamente de moda. Menos Fernando, mal que tanto tú como yo, no, creo que tú también es el caso, nos dedicamos a la música y la música no polariza, la música integra, la música ayuda a que, por ejemplo, yo siempre le digo a todo el mundo, cuando me preguntes de algo, pregúntame de la radio, de la televisión, de la música, de cómo se hace un disco, de quién era Michael Jackson, de quién era Quincy Jones, de quién era Springsteen, pero no me preguntes de otra cosa. Yo solamente hablo de política, puertas adentro de mi casa. claro. Se cierra la puerta y entonces hablo. No, Fuera
no tengo por qué decirle nada a nadie porque la gente no espera eso de mí, ¿no? Yo me dedico al periodismo político, toda la vida, o sea que yo lo mío por la música es por pasión, porque me encanta y me gusta muchísimo y siempre que he hecho toda mi vida en la radio informativa, pero he intentado utilizar la música porque me parece que a veces en la radio informativa la música se utiliza, ponme un colchoncito, bueno, ¿qué colchoncito? O sea, vamos a Mm. pero lo que haya por ahí, ¿no? Que muchos compañeros míos en la radio les decía, oye, como no, perdona, si vas a hablar de una guerra, no puedes poner un colchón de un saltimbanqui de bar de un circo, o sea, la música te acompaña, te guía también para contar historias o para contar noticias, ¿no? Bien, de verdad, Francisco, muchísimas gracias, tío. Te lo agradezco. Gracias a ti, Guillermo, gracias a Ha ti. sido Y, un placer. y para toda tu gente, Guillermo, gracias por la paciencia que has tenido porque no hemos podido hacerlo cuando queríamos, Bueno, nada. pero has reaccionado siempre de la mejor manera porque esto es muy cambiante dependiendo del trabajo que tienes, Efectivamente. que es Que, lo que interesa. Y gracias a ti por tu tiempo. nada, que sepas que somos ahí Legión y una tribu por las mañanas, disfrutando de Bon Jovi, de Queen y de lo que haga falta, y que te damos las gracias, bueno, te doy las gracias, no voy a hablar en nombre de nadie más, por todos estos años de compañía, de buena radio, de buena tele y de grandes canciones. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Para que te rías, mañana por la mañana, en el show de los 40 Classic, voy a poner la música del gran héroe americano que he descubierto en esa canción, fíjate que era como aquel que hizo la sintonía de la serie americana, he descubierto algo tan especial. La pongo y yo no canto el estribillo vocal, el estribillo lo canto por dentro, digo. Es mi vida, es mi historia. El gran héroe americano forma parte de mi vida y de la vida de mucha gente. Estoy convencido que mucha gente cuando escucha esa canción, la escuchará mañana por la mañana, se pondrá la capa y saltará desde 5 centímetros del suelo y dirá, mira, he conquistado lo que quería, ¿no? Que vaya muy bien, Guillermo. Muchas gracias, tío. Chao, chao. Gracias.